Ayer, hermanos, se vio la unidad de la iglesia mientras trabajábamos aquí, interactuamos. Todo muy bonito, hermano. Felicidades a todas esas hermanas que trabajaron, los hermanos que estuvieron aquí. Vamos al libro de Gálatas. El libro de Gálatas, en su capítulo 5. El libro de Gálatas, en su capítulo 5, estaremos hoy conversando sobre el versículo 24. Gálatas 5 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y ayer, mientras hacíamos el matutino, traíamos este pequeño libro que estamos leyendo aquí. El autor es Henry Bryant. Simplemente religioso o cristiano de verdad es el título del libro. Y leíamos, hermano, una porción del capítulo 5, donde habla creyente y practicante. Creyente y practicante. Muchos de nosotros debemos cuestionarnos de manera constante. Y si vemos aquí en Gálatas 5:24, hay un pero al iniciar. Hay un pero. Pero los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Soy yo de Cristo? Hay otras versiones que dicen que los que están en Cristo. ¿Realmente les pertenezco a Cristo? ¿Qué quiere decir el autor aquí, Pablo, cuando dice los que son de Cristo? ¿Es posible que haya entre nosotros algunos que no son de Cristo? ¿Somos nosotros religiosos o somos cristianos de verdad, hermano? ¿Qué significa crucificar la carne? ¿Qué es eso? Los que son de Cristo han crucificado la carne. ¿Qué es eso de crucificar la carne? ¿Cumplo yo con este requisito? Porque Pablo menciona esto como un requisito para ser de Cristo. Hermanos, ¿he crucificado yo la carne? ¿He crucificado? Y como se habla de carne aquí, se habla de los deseos pecaminosos, se habla de los deseos mundanos. Hermanos, ¿de qué carne estoy yo hecho? ¿De una carne pecaminosa o de una carne que busca cumplir la voluntad de Dios? ¿Quiero yo ser de Cristo? Los que son de Cristo han crucificado la carne. ¿Quiero yo ser de Cristo, hermano? Son preguntas que nos surgen mientras reflexionamos, mientras meditamos en este texto aquí de Gálatas 5, versículo 24. ¿Cómo puedo iniciar yo a ser de Cristo? ¿Cómo puedo ir? ¿Cuál es el punto de partida? Hermanos, vamos al libro de Romanos, en su capítulo 8, Romanos, capítulo 8, el versículo 1, y vamos a leer ahí brevemente del 5 hasta el 9 también, vamos a leer en Romanos 8, dice el versículo 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estos no reciben ninguna condenación, los que están en Cristo. Y es necesario que nos cuestionemos constantemente. ¿Estoy yo en Cristo? ¿En qué momento puedo decir a ciencia cierta que estoy yo en Cristo? ¿En qué momento puedo yo decir que en mi trabajo, mientras interactúo con los clientes, ya sean estos externos o internos, estoy en Cristo? ¿Puedo yo decir que estoy en Cristo mientras hablo con mis familiares?
Estoy en Cristo cuando hablo con mis vecinos. Estoy en Cristo cuando de mañana temprano me sumerjo en las Escrituras y estoy dispuesto a obedecer lo que el Señor demanda y exige de mí. ¿Cuándo estoy yo en Cristo? En mi mente me he creído que estoy en Cristo sin estarlo. Dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y dice el versículo 5 hasta el 9, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y todo inicia aquí en la mente, hermano. ¿Dónde está mi pensamiento? Dice Colosenses capítulo 3, poned la mira en las cosas de arriba. Pero hay un precedente aquí en Colosenses 3. Si pues habéis muerto con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y sigue diciendo aquí en el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y el mismo capítulo 5 de Gálatas habla de estas cosas que son del Espíritu. También podemos encontrar en Filipenses, donde nos dice, en esto pensar. Hermanos, dice el 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ocuparse del Espíritu es vida y paz. La carne nos va a conducir, como dice el mismo Gálatas 6, nos va a conducir. El que siembra para su carne, de la carne, segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu, segará vida eterna, hermano. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Dice el 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Atención aquí a estas palabras, que los designios de la carne no se pueden sujetar a la ley de Dios. El 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Usted quiere agradar a Dios? Ande por el Espíritu, ande en el Espíritu, porque Dios es Espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren, como dice Juan en su capítulo 4. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, atención, no es de él. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Aunque no todos los deseos son malos, no es extraño que nuestra carne exija nuestra atención total. Aunque no todos los deseos de la carne son malos, no es de extrañarnos que la carne exija nuestra atención total. Y hablaba el hermano mientras participábamos de la comunión, cómo los adictos se les resulta imposible en términos prácticos dejar su adicción. Y es que en algún momento sentimos que la carne quiere ser nuestro Dios. Hermanos, qué difícil se hace para algunas personas dejar el alcohol. ¿Cuántas familias se han destruido? ¿Cuántos matrimonios separados? ¿Cuántos niños literalmente pasando hambre porque el padre apuesta todo el dinero y lo pierde? Porque la ludopatía también es una adicción, es un desorden. Hermanos, ¿cuántos de nosotros nos encontramos muchas veces tan cómodos, tan tranquilitos en nuestra casa? Yo no voy para la iglesia hoy. No voy. No es necesario ir a la iglesia. Yo
sin ir a la iglesia, yo creo en Dios. Pero aquí recibimos, como decía el hermano, un gozo, una fiesta espiritual, hermanos. Y es necesario que meditemos siempre en este versículo de Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ser de Cristo, hermano, es conocerle. Vamos a Juan capítulo 17. Busquen ahí en su Biblia. Juan capítulo 17, versículo 3. Juan capítulo 17, el versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Quiero yo tener vida eterna. Vamos a conocer a Cristo. Amén. Vamos a aprovechar esos momentitos temprano en la mañana, antes de meternos en la vorágine del día a día, en la quietud del hogar. Separe un tiempo y una hora específico para encontrarse con el Creador. Ser de Cristo es conocerle, pero no conocerle de manera superficial. Conocer a Cristo de una manera íntima, hasta que seamos como Pedro, que sus palabras le delataban. Tú también eres de ellos, porque tú hablas como ellos. Hermanos, que te confundan y te conozcan en la calle y te pregunten, ¿tú eres cristiano? Y tú respondas con alegría, con gozo en el corazón, para la gloria de Dios. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Hermanos, ser de Cristo es oír su voz. Ser de Cristo es escuchar su voz. Y qué bueno, hermano, que estamos apartando un momento temprano en la mañana para oír la voz de Cristo. Como nos dice también allá en el libro de Juan, capítulo 17, capítulo 10, 26 y 27. Pero vosotros no creéis, porque no soy de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Oigan esto, hermano. Soy yo de la oveja de Cristo. Levanta la mano el que es de una oveja de Cristo, hermano. Amén. Levante la mano el que escucha su voz. Levante las dos manos si usted le sigue. Bendito sea el Señor, hermano. Dice aquí en el versículo 27 de Juan 10. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Ser de Cristo es seguirle. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Ser de Cristo es seguirle a diario, todos los días, como nos dice Lucas capítulo 9 versículo 23. Si alguno quiere venir en pos de mí, hermano, un versículo muy conocido. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Usted quiere ser de Cristo? Tome su cruz todos los días. Siga a Jesús. No siga a hombres, siga a Cristo. Siga a Cristo, porque al seguirle recibirá recompensa aquí en la tierra, y en el cielo le dará la vida eterna. Amén. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Crucificar la carne, hermano, es no practicar el pecado. No practicar el pecado. Eso es crucificar la carne. Según tenemos a Juan, primera de Juan 3. Sí, allá vamos a leer, hermano, el versículo 8 y 9. Primera de Juan 3. El que practica el pecado es del diablo. Atención aquí. El que practica el pecado, aquí lo dice en la Biblia, hermano, escrita mucho antes de nosotros nacer. Aún nuestros bisabuelos no habían nacido cuando ya se escribía el libro de los libros. Primera de Juan 3, dice el versículo 8, el que practica el pecado es del diablo,
porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, hermano. Para esto apareció el Hijo de Dios. El diablo es un pecador desde el principio. El que practica el pecado es del diablo, hermano. Y dice el versículo 9, el que practica el pecado. Dice el 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Crucificar la carne, hermano, es no practicar el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él, la semilla de Dios, y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Usted quiere ser nacido de Dios? Entréguele su corazón todos los días tempranito en la mañana, hermano. Antes de iniciar su día, antes de salir, antes de enfrentar las situaciones, entréguele su corazón a Cristo. Todo lo que usted vaya a hacer, Señor, voy a tomar carretera. Mira que voy para la escuela, voy para la universidad. Mira, Dios, mi día a día te lo entrego. Crucificar la carne, hermanos, es agradar a Dios. Según el mismo libro de Gálatas, hermanos, podemos leer en su capítulo 1, versículo 10, dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Crucificar la carne, hermano, es no agradar a los hombres, es agradar a Dios. Eso es crucificar la carne, agradar a Dios, pero no agradar a Dios para que el otro me vea. Como se ha dicho muchas veces, que la integridad es hacer las cosas bien, aunque nadie te vea. Y otra persona ha dicho, la integridad es hacer las cosas bien, sabiendo que siempre Dios te está mirando. Siempre hay alguien que te está mirando. Y ese es nuestro Creador. Crucificar la carne, hermanos, es agradar a Dios. ¿En qué momento agrado yo a Dios? Y será agradable a Dios, hermano, que usted al levantarse temprano en la mañana separe los primeros minutos para estrechar el lazo, para conocerle más, para comunicarle todo lo que usted le está haciendo en su vida, con sus hijos. Hermano, para decirle sus anhelos. ¿Será agradable a Dios eso, hermano? Señor, te entrego mis primeros minutos del día, te lo entrego a ti. ¿Será agradable a Dios, hermano, que temprano en la mañana nos acordemos y digamos, la hermana fulanita pidió la oración por un sobrino? El hermano fulano tiene un propósito de oración. Señor, te pongo a mis hermanos en tus manos. El esposo de la hermana tal está enfermo. Hermano, ¿será agradable a Dios que nosotros meditemos en su palabra? ¿Será agradable a Dios esto, hermano? Sumergirnos, andar en vida nueva, hermano. Esto es crucificar la carne. Crucificar la carne es andar en vida nueva. Lea ahí, hermano Mirioni, a Romanos capítulo 8, versículo 4. Romanos capítulo 8, versículo 4. Crucificar la carne es andar en vida nueva. Romanos 8, versículo 4. ¿Cómo lo dice ahí? Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en vosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, ¿andamos nosotros conforme a la carne o conforme al Espíritu? Dice también el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Crucificar la carne es hacer morir lo terrenal.
Crucificar la carne, hermanos, es hacer morir lo terrenal. Vamos a Colosenses, en su capítulo 3, desde el 5 hasta el 10. Hermano Mironero, ¿puede leer ahí? Colosenses, capítulo 3, desde el 5 hasta el 10. Estamos hablando, hermano, de crucificar la carne. ¿Para qué necesitamos crucificar la carne? Para ser de Cristo. Lea ahí a Colosenses capítulo 3, del 5 hasta el 10, hermano. Dice: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestras bocas. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén, gloria a Dios. Amén. Precioso este versículo 10 de Colosenses capítulo 3. Dice, y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento total, hasta el conocimiento de Dios. Hermanos, pero los que son de Cristo han crucificado la carne. Solo en este breve tiempo, cuando estamos aquí, hermanos, en la iglesia, debemos nosotros crucificar la carne. El pleito se inicia cuando atravesamos esa puerta, hermano. Cuando salimos, cuando enfrentamos nuestros deseos. Ser de Cristo, hermanos, según 1 Corintios 2:16, es tener la mente de Cristo. ¿Y cómo podemos nosotros tener la mente de Cristo? Pasando tiempo con nuestro Salvador. Dedicarle ese tiempo especial, hermanos. Ser de Cristo, hermano, es no desear las cosas que están en el mundo. Ser de Cristo es crecer en Él a cada oportunidad que tengo, hermano. Vamos al libro de Romanos para ir concluyendo esta parte. El libro de Romanos, en su capítulo 8, desde el 12 hasta el 14, hermanos. El libro de Romanos 8, dice el versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Hermanos, Pablo habla del arrepentimiento en forma metafórica, como una crucifixión del viejo hombre. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. La duda, el enojo, la ira, la maledicencia, no son de Dios. Oigamos a Cristo cada día y obedezcamos su palabra en nuestro accionar. Los que son de Cristo han crucificado la carne. Seamos nosotros de Cristo de manera constante, porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dios añada bendiciones a cada uno de nosotros.